Bienvenidos a Explorando el Saber. En esta oportunidad, vamos a profundizar en 3 enseñanzas reveladoras del psicólogo y neurofisiólogo mexicano Jacobo Grinberg. Conocido por sus estudios sobre la conciencia, la percepción y la espiritualidad. A lo largo de su carrera, Grinberg desarrolló ideas y teorías que exploran la conexión entre la mente, la realidad y la conciencia. 1. La mente como creadora de realidad. Grinberg desarrolló una teoría conocida como la teoría sintérgica, que es una de sus contribuciones más innovadoras y ambiciosas para explicar la relación entre la mente y la realidad. En términos generales, Grinberg propuso que lo que percibimos como realidad no es algo externo e independiente de nosotros, sino que es, en gran parte, una construcción mental que depende de nuestra mente. ¿Qué es la teoría sintérgica? La palabra sintérgica deriva de las palabras sinergia y energía, y refleja la idea de que la mente y el universo funcionan en sincronía. Según Grinberg, el cerebro humano no es un receptor pasivo de información sensorial, sino que es un agente activo que crea la realidad que experimentamos al interactuar con lo que él llama un campo preespacial de información o campo cuántico. Este campo contiene todas las posibilidades de lo que podemos percibir, y la mente actúa sobre este campo para seleccionar y sintetizar una realidad específica. La mente como sintetizadora de realidades. Según Grinberg, nuestra mente funciona como un sintetizador de realidades. Lo que esto significa es que el cerebro toma la información potencial que existe en este campo cuántico y la transforma en una experiencia concreta, es decir, en la realidad que percibimos. Este proceso de síntesis depende no solo de los estímulos externos, sino también de nuestras creencias, experiencias previas y nuestra disposición mental. Propuso que existen diferentes niveles de percepción de la realidad, y que el nivel al que cada persona accede depende de su estado de conciencia. Por ejemplo, una persona con una percepción limitada o una mente rígida solo captaría una versión muy restringida de la realidad, mientras que alguien con una mente abierta y entrenada en la meditación o en prácticas introspectivas podría experimentar una realidad más amplia o incluso trascendental. El campo cuántico como fuente de información. Para Grinberg, el universo en su totalidad es una especie de red o matriz de información cuántica. Este campo sintérgico es una matriz de información pura que existe más allá de la percepción humana ordinaria. La mente humana, al interactuar con este campo, es capaz de extraer o manifestar una experiencia concreta de la realidad, seleccionando solo una pequeña fracción de toda la información disponible. Es algo similar a como una estación de radio sintoniza una frecuencia específica, aunque haya muchas otras frecuencias alrededor. Implicaciones de esta visión. La idea de que la mente es creadora de la realidad sugiere que nuestra percepción no es fija ni objetiva. Esto tiene profundas implicaciones. Cambio de la percepción de la realidad, cambiar nuestras creencias o desarrollar nuestra conciencia nos permite acceder a una versión diferente de la realidad. Según Grinberg, si una persona cambia su percepción, puede literalmente transformar su realidad personal. Influencia de la intención y el pensamiento. Grinberg sostenía que los pensamientos y las intenciones no son simples productos de la mente, sino que tienen un impacto real en el campo de información que define nuestra experiencia de la realidad. El papel de las prácticas espirituales. Grinberg estaba interesado en el chamanismo y otras prácticas espirituales que alteran el estado de conciencia, pues creía que estas prácticas permiten experimentar niveles superiores de realidad, lo cual respalda su visión de la mente como creadora de la realidad. Ejemplos en la práctica. Intención y sanación. En sus estudios, Grinberg exploró cómo la intención, como en el caso de la sanación chamánica, puede influir en la salud física y emocional de una persona, ya que la mente podría interactuar con el campo de información de manera que produce cambios en la realidad física. Fenómenos psíquicos. Grinberg también investigó fenómenos como la telepatía, sugiriendo que si todas las mentes están en conexión a través de este campo cuántico de información, es posible que se compartan pensamientos o emociones a distancia, lo cual desafía la noción de una realidad objetiva e independiente de la mente. En síntesis, Jacobo Grinberg veía la realidad como un producto de la interacción de la mente humana con un campo cuántico o un campo preespacial de posibilidades. Esto implica que, al cambiar nuestros pensamientos, creencias o estado de conciencia, tenemos el potencial de influir en la realidad que experimentamos, haciendo que la mente sea no solo un receptor de la realidad, sino su verdadero creador. 2. El campo cuántico de la conciencia. Para Grinberg, el universo y todo lo que contiene, incluyendo nuestra mente, está interconectado a través de un campo cuántico que subyace a la realidad. Este concepto es una extensión de su teoría sintérgica y trata de explicar cómo todas las mentes están conectadas en un nivel profundo, formando una red de información y conciencia que une a todos los seres. Grinberg planteó que existe una matriz cuántica que no es visible ni perceptible, pero que contiene toda la información del universo.
Este campo sería la fuente de toda la experiencia y la percepción humana, y en él no existen fronteras entre los individuos, sino una conexión fundamental que los vincula. En este campo, todo es energía e información en su estado puro, sin formas ni límites definidos. Postulaba que la conciencia humana no está limitada al cerebro ni al cuerpo físico, sino que es una expresión de este campo cuántico que lo abarca todo. La conciencia, según él, sería como una antena que capta, transmite y traduce la información de este campo en experiencias de la realidad. Esto significa que, aunque experimentamos la conciencia de forma individual, en realidad nuestras mentes están conectadas en un nivel más profundo, formando una especie de conciencia colectiva. La idea de un campo cuántico de conciencia de Grinberg tiene paralelismos con los principios de la física cuántica, que afirma que en el nivel más fundamental de la realidad, las partículas subatómicas no tienen posiciones o estados fijos, sino que existen en una superposición de posibilidades que solo se definen cuando son observadas o medidas. Grinberg aplicó estos principios al campo de la conciencia, sugiriendo que nuestra mente interactúa con un campo de potenciales que contiene todas las posibilidades. Según Grinberg, este campo contiene toda la información del pasado, presente y potencialmente del futuro, lo que significa que cada mente tiene, en teoría, acceso a un conocimiento más allá de sus experiencias individuales. La práctica de la meditación y otras formas de desarrollo espiritual podrían permitir que alguien acceda a esta sabiduría universal para obtener una mayor comprensión de la vida y de sí mismo. La importancia de la meditación y la introspección. Grinberg consideraba la meditación y la introspección como herramientas fundamentales para explorar la conciencia y experimentar la verdadera naturaleza de la realidad. En su teoría, la mente humana tiene la capacidad de expandir su percepción y acceder a niveles superiores de realidad a través de estas prácticas. Este enfoque lo llevó a estudiar y practicar técnicas de meditación, especialmente aquellas inspiradas en tradiciones chamánicas y espirituales de diversas culturas, como las culturas indígenas de México. ¿Por qué la meditación y la introspección? Grinberg creía que la mente ordinaria tiende a ser prisionera de patrones, creencias y filtros que limitan la percepción. Estos patrones nos hacen experimentar una versión limitada de la realidad, generando un tipo de realidad condicionada que está muy influida por nuestras experiencias previas, prejuicios y creencias. La meditación y la introspección permiten deshacerse, aunque sea temporalmente, de estas limitaciones. Al aquietar la mente, podemos reducir el ruido mental que bloquea el acceso a una percepción más profunda. Grinberg sostenía que, al entrar en un estado de calma y apertura mental, la mente puede sintonizarse con el campo cuántico o el campo de información del que habla en su teoría sintérgica. Este acceso permite al meditador experimentar una realidad expandida o incluso una unidad con el universo. Meditación como puerta a estados de conciencia superiores. Grinberg veía la meditación como una herramienta para inducir estados alterados de conciencia. En estos estados, se puede percibir la realidad de una manera más clara y profunda, liberándonos de las ilusiones creadas por el ego y la mente racional. En palabras simples, la meditación nos permite experimentar el yo esencial, que trasciende la identidad individual y se conecta con la conciencia universal. En sus estudios, Grinberg investigó los efectos de la meditación en el cerebro y cómo esta práctica altera la actividad cerebral, lo cual, según él, ayuda a sintonizar la mente con el campo cuántico. Esta sintonización permite que el meditador acceda a niveles de información que normalmente no están disponibles en la conciencia ordinaria. Por eso, para él, la meditación era una manera de liberar a la mente de sus limitaciones y abrir la puerta a experiencias de interconexión y conocimiento superior. Grinberg también promovía la introspección como una vía para alcanzar el autoconocimiento y para descubrir la naturaleza de la mente y su rol en la creación de la realidad. Identificar y superar creencias limitantes. Según Grinberg, nuestras creencias influyen directamente en cómo percibimos y experimentamos la realidad. La introspección permite descubrir estas creencias y, al cuestionarlas, transformar nuestra percepción. Comprender el yo más allá del ego. Grinberg pensaba que el yo, que solemos identificar como nuestra personalidad, es solo una construcción mental, un conjunto de pensamientos, emociones y recuerdos. Al observar el yo de forma introspectiva, podemos descubrir que existe una esencia más allá del ego, lo que él consideraba el verdadero yo, que es una manifestación de la conciencia universal. Liberarse del miedo y del sufrimiento mental. La introspección ayuda a desidentificarse de pensamientos negativos y emociones perturbadoras, y a comprenderlos en un contexto más amplio. Esto puede llevar a una experiencia de paz interior y liberación de sufrimientos psicológicos. La meditación y el acceso al campo cuántico de información. Uno de los conceptos centrales de Grinberg era que, mediante la meditación, podemos acceder a la información contenida en el campo cuántico. Este campo contiene, según él, toda la información que existe y existirá, más allá del tiempo y el espacio.
En resumen, la meditación y la introspección no solo son prácticas de bienestar, sino herramientas profundas que permiten a la mente sintonizarse con el campo cuántico de información. A través de estas prácticas, cada persona puede liberarse de sus limitaciones mentales, experimentar una realidad expandida y acceder a niveles superiores de autoconocimiento, donde se descubre la esencia de la conciencia como una manifestación del universo. Si te gustó, déjanos saber en los comentarios. Muchas gracias por llegar al final del vídeo. Suscríbete para no perderte ningún contenido de Explorando el Saber. Nos vemos pronto.